Hola amigos de Proyecto Git. Hoy vamos a hablar de una serie de McFarlane de Monster, la línea 3, que habla de las 6 caras de la locura. En este caso, para que el video no sea largo, vamos a hablar de los 3 primeros, que son Attila, el señor Vlad y la señora condesa Elizabeth Bathory. Acompáñenos, espero que les guste y va por ella. Atila, descendiente de una familia gobernante de los hunos, pueblo nómada de origen asiático. En el año de 445, Atila asesina a su hermano Bleda. En el año 447 avanza por Iliria, devastando los Balcanes y Grecia hasta la Termópilas, obligando a los pueblos que no fueran destruidos a servir en su ejército, lo que le llevaba a enfrentarse con Teodosio II. Más tarde derrota al emperador bizantino Teodosio II, obligándolo a ceder una parte del territorio al sur de Danubio y pagar un tributo y un subsidio anual. Atila entró en la Galia en 451, contando en su ejército con un gran número de ostrogodos y en alianza con Genserico, rey de los vándalos, enfrentándose con el general romano Flavio Aecio. Atila intentó ocupar Aurelia, pero los romanos godos se lo impidieron en el último momento. La batalla se dio en campo abierto, en los campos cataluínicos. Teodorico murió, pero Atila venció por primera vez. Hubo de retirarse. Aecio permitió a los hunos retirarse hasta el Rin. En 452, parcialmente recuperado de su derrota, pasó a Italia, saqueando Aquilea, Padua, Verona, Brexia, Bergamo y Milán, sin que Aecio pudiera detenerlo. La hambruna, la peste los sacaron de Italia. El nuevo emperador de Oriente, Marciano, interrumpió el pago de subsidios pactado por Teodosio II, y cuando en el año 453 Atila iba a atacarle, murió en Tixa durante el viaje. El historiador romano Prisco afirmó que tras celebrar su matrimonio con una joven llamada Ildico, se retiró a dormir. Lo encontraron muerto a la mañana siguiente tras padecer una hemorragia nasal intensa. Vlad Tepes es el fruto de la salvaje guerra que se vivió a principios de la Edad Moderna en los Balcanes, con los turcos dispuestos a conquistar toda la Europa oriental, conocido por sus enemigos como el Empalador. Este sádico príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumania, se hizo célebre por su actividad de guerra contra el Imperio Otomano en el siglo XV y por hacer de la tortura un pasatiempo. Pero mucho antes de desarrollar esta afición malsana por empalar a sus enemigos, es decir, por clavarlos en picas, Vlad Tepes sufrió la crueldad que el Imperio Otomano tenía reservada a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo. Hungría, Rumania, Croacia y otros territorios de raíz cristiana servían de contención a las ambiciones turcas, dando lugar a un conflicto que siguió muchos años después de la caída de este imperio. A modo de garantía, los líderes otomanos ordenaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladado a Estambul como rehenes. Val-Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio. Era un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, que se vio obligado a entregar en 1444 a 2 de sus 3 hijos, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu. Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba monopolizado por un
prominente mostacho. Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459, que una vez terminada la comida se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó a empalar a todos los viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó la vida y los envió a construir diferentes fortificaciones en cuyas obras murieron la mayoría. Y no solo de venganza se alimentaba los empalamientos de Vlad Tepes, con la intención de borrar la disidencia de sus territorios y rebajar el poder de la nobleza. El reconocido como el empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que, como Krosdav y Hermannstadt, se negaron a comerciar con él, que no querían pagarle tributo. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Aquí vemos el accesorio que no incluye en el pack de la figura. El accesorio viene con una pica adicional o una lanza, como lo podemos observar, y adicional a eso trae un tronco y dos cuervos que están a los laterales de la figura o del accesorio. El tronco trae muy buena reseña, por decirlo así, y trae una forma muy interesante en forma de sangre, para ejemplificar más lo que realmente Vlad Tepes hacía. Elizabeth Bathory, la condesa y vampira que se bañaba en sangre, ha pasado a la historia por ser una mujer sádica que torturó y mató a más de 600 niñas. Uno de sus famosos antepasados, el terrible Vlad III Tepes, el empalador, más conocido como Drácula, fue familiar de Elizabeth Bathory. Descendiente de ella, mujer de gran belleza y apariencia delicada y frágil, obsesionada con el esoterismo, de gustos sexuales ambiguos y perteneciente a una de las familias húngaras más ricas de la época, de ahí su título de condesa. Elizabeth Bathory ha pasado a la historia por ser una de las mentes femeninas más perversas y sádicas de la crónica negra. Ni siquiera su linaje nobiliario le eximió de dar rienda suelta a su depravado comportamiento, asesinando a más de 650 personas, sobre todo doncellas. Entre sus fechorías se encontraba la de realizar famosos baños de sangre que, según creía, le mantendrían joven y bella por toda la eternidad, una práctica habitual en los asesinos vampirescos, como su antepasado Vlad III Drácula Tepes, el empalador.
Aquí vemos el accesorio que no incluye en el pack original de la figura, donde vemos un charco de sangre con 3 cabezas de doncellas. Esto le da un realismo absoluto a la figura es bien lograda. Eh, el charco de sangre, como lo ven ustedes, es en plástico, en PVC, y también es adaptable al candelabro donde están las cabezas de las demás doncellas. Si ustedes alcanzan a sumar, son 6 cabezas, y esto le da un gusto, un realce magnífico a la figura. Estos accesorios son muy buenos, y los venden por separados.